Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo, como cada lunes. Hoy seguimos aprendiendo, creciendo, mirando las escrituras, mirando unos versículos y procurando entender esta verdad espiritual sobre el cumplimiento de la venida de Cristo y cómo de múltiples formas las escrituras no los comparten, no los demuestran. Entonces hoy vamos a entrarle de lleno rapidito, vamos a estar mirando una frase que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 18. Entonces, y esta frase es alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. También vamos a mirar en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, nos hablan estos versículos, nos mencionan que la lámpara de tu cuerpo es el ojo. Y nos dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, mas si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Entonces vemos estas frases, estos conceptos, los ojos que representan, que simbolizan. Y por eso hoy vamos a mirar aquí en Facebook, aquí en YouTube, vamos a continuar creciendo en el entendimiento de estos símbolos y conceptos y cómo a través de la historia para describir el estado presente de una persona que vive en atención y práctica continua. Como en historias, como en la Biblia, como en Mateo, como en Efesios, utilizan lo relacionado a los ojos, la visión espiritual. Entonces, esto es importante porque es lo que hoy en nuestro presente nos guía en nuestra forma de ser, en nuestra mayor versión, al ser consciente, atento de nuestra verdadera identidad, naturaleza, nuestra intención pura, o cada vez que nosotros alineamos nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestra voluntad, cada vez que pensamos internamente, yo soy, ¿qué yo soy? ¿Cuál es mi verdadera, cuál es nuestra verdadera identidad? Y este versículo nos ayuda a estar claro en esta, nuestra verdadera identidad y cómo entonces diariamente nosotros ser. Así que vamos a este versículo y cuando lo miramos en el contexto, Efesios capítulo 1, en el contexto de este versículo 18, cuando miramos anterior, entiendo que desde el versículo 15, y puedo mirar aquí, creo que la Biblia contiene, como decir, sabes que en la Biblia tiene las divisiones o te da, como decir, un poco de lo que el contexto se trata. Aquí en Efesios 1, creo que del versículo 15 en adelante, sí, aquí ves, nos dice, Pablo ora por sabiduría espiritual. So el contexto de este versículo 18 tiene que ver con la oración de Pablo de sabiduría espiritual. So, entonces esto nos ayuda, ¿ves? Ya a ir entendiendo o teniendo, como decir,
una dirección o una ayuda en la dirección interpretativa de lo que los ojos van a representar. Inclusive el mismo versículo lo dice. Entonces voy a leer el versículo 17 y 18 y continuamos. Efesios 1, 17 y 18. Pablo ora por los efesios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, aquí está la frase, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en los partícipes, en los que se alinean a esta verdad. Entonces, cuando vemos esta frase de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de Efesios 1:18, y lo que el ojo simboliza en Mateo 6:22 y 23, estos dos, como decir, términos guardan una profunda relación, centrándose ambas en la idea de la percepción interna y la iluminación espiritual, un conocimiento profundo y transformador. Cuando vemos la frase de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, tiene que ver entonces, como decía, esa iluminación que lo que describe es un conocimiento en uno más profundo que causa una transformación interna. Es una atención en uno ahora. ¿Por qué? Por el entendimiento que en uno se da. Cuando vemos a través de la historia, y algo interesante es que, y lo he compartido en videos, y es cuando miramos la cronología del Nuevo Testamento, históricamente las cartas de Pablo se escribieron antes que los evangelios. Esto es significativo porque entonces los conceptos, las ideas, como en este caso, los ojos, lo que los ojos simbolizan y representan, ¿ves? Lo vemos inicialmente en las cartas de Pablo. Y como vamos a ver un ejemplo en Primera de Corintios. También, cuando comparamos y hacemos una buena exégesis de estos conceptos, en este caso de lo que el ojo o los ojos representan, como los vemos inicialmente en las cartas de Pablo y después en los evangelios. Nosotros cuando leemos la Biblia tenemos los evangelios primero y tendemos a mirarlo cronológicamente, así como que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, después Hechos y después así sucesivamente como están los libros en la Biblia. Pero no, primero fueron las cartas de Pablo, por ende estos conceptos, ideas. Entonces, cuando los entendemos su significado espiritual, simbólico, lo que místicamente o esotéricamente, ¿ves? Como hemos dicho, más profundo, representan y significan, nos ayuda a comprender mejor los mismos términos, conceptos, ideas, cuando los vemos en las narrativas de los evangelios, y como en este caso, los ojos de vuestro entendimiento que sean abiertos. Cuando lo comparamos con la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Entonces, como les decía, que lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, ¿ves? Estos versículos guardan una profunda relación.
centrándose ambas en la idea de la percepción interna, la iluminación espiritual, es la comprensión que motiva, causa ahora en uno una nueva voluntad por el nuevo conocimiento profundo y transformador en la vida de uno. Ejemplo de los ojos, inclusive les mencionaba ahorita, algo significativo es cuando miramos historias desde el Oriente, esta idea de los ojos para simbolizar o representar la mente, la comprensión, la inteligencia, la pureza de pensamientos, la sabiduría, la sabiduría, como decir, divina. A través del el antiguo mundo, a través del el viejo mundo, a través de lo que llamamos el Oriente, a través de muchas historias y literatura, este mismo concepto, idea, se comparte. Cuando miramos el libro más antiguo en el Viejo Testamento, en el Tanakh, ¿cuál es el libro más antiguo? Es el libro de Job. Y algo significativo es que cuando uno, y esta es una historia, la historia de Job, estamos todos bien familiarizados. Y en el versículo más culminante, vital de el libro de Job, ¿qué referencia, qué símbolo utiliza? Cuando nosotros conocemos la historia de Job, nos habla de Job como su prosperidad. Después vemos su proceso de las muchas calamidades que le vinieron, como decir, los problemas, las situaciones. Después vemos en la vida y en la historia de Job el sufrimiento. Y vemos entonces las multitudes de preguntas de Job. Y vemos la conclusión de Job. La conclusión de Job fue reconocer que la sabiduría humana, lo insignificante que era en comparación con la sabiduría divina, con el entendimiento y comprensión que, según la historia, en el capítulo 42, versículo 5, ¿qué nos dice? Nos dice Job diciendo: hasta ahora solo te había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y cuando uno mira este término, concepto, idea, este símbolo de los ojos, lo que la historia está llevando es a ese reconocimiento, es como decir, a esa revelación, a eso que sucede internamente, al valorizar algo que motiva a la persona a ser transformado a un nivel supremo. Y por eso el significado del entendimiento, de la prosperidad, de la sabiduría humana era un nivel. Pero la ganancia, de la nueva percepción de la gloria, sabiduría, de la realidad presente y relación de un ser humano en armonía con la realidad divina que Dios siempre es superior. Y esa es, como decir, la expresión espiritual, simbólica, la enseñanza que el libro de Job, a través de esta grandiosa historia, como les decía, la más antigua del Tanakh, de la Biblia judeo-hebrea o Viejo Testamento, la más antigua, pero que está utilizando este concepto, esta idea, este símbolo de lo que los ojos representan para describir la percepción, la intuición, la mentalidad que se tiene en el ser humano. Cuando ese mismo principio
como les decía hace unos minutos, lo llevamos al Nuevo Testamento y en especial a las cartas de Pablo, vemos que de diferentes formas Pablo utiliza el mismo principio relacionado a lo que llamaríamos los ojos, la visión, lo que viene a ser la visión espiritual. Y cuando nosotros miramos Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 8. Estos versículos, como les decía, Pablo y las cartas de Pablo, quien según los historiadores, eruditos, biblistas, fueron las primeras cartas que se escribieron de acuerdo a las historias y el contexto histórico de la historia de Jesucristo en el primer siglo. Entonces, cuando vemos este concepto, según Primera de Corintios 15, lo voy a resumir en los versículos Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 8. Mira lo que Pablo dice concerniente a la visión de lo espiritual. Dice en el versículo 5, lo vio, o en otras versiones, se le apareció a Pedro y luego lo vieron los 12. En el contexto, Pablo está diciendo sobre la muerte y resurrección de Cristo. Y aquí está diciendo en el contexto, quien lo vio o a quien se le apareció primero fue a Pedro y después a los 12. Después en el versículo 6, Pablo dice, lo vieron más de 500 de sus seguidores. Otras versiones dice, se les apareció a más de 500 de sus seguidores. Después en el versículo 7 dice, luego lo vio o se le apareció a Santiago y después lo vieron o se les apareció a los apóstoles. Y Pablo en el versículo 8 de Primera de Corintios 15 termina diciendo, y por último se me apareció, o por último lo vi yo. Y cuando nosotros miramos estos versículos con ese entendimiento de que a través de la historia, a través de el universo, por decirlo así, a través de historias que anteceden por miles de años las historias de la Biblia, este concepto, idea, símbolo, han utilizado el ojo o los ojos, la visión de lo divino, de lo espiritual, para representar una nueva conciencia que se forma en el ser humano, que eleva su estado de vida presente. Y por eso cuando vemos en estos versículos en la historia de Pablo de Primera de Corintios 15 sobre la muerte y la resurrección de Cristo y cómo los discípulos, apóstoles, como más de 500 y el mismo Pablo lo vieron o se le apareció. Recuerda que es un lenguaje poético, un lenguaje simbólico para describir la nueva percepción, conciencia formada en seres humanos y por eso su transformación, una nueva mentalidad, una nueva forma de ver la vida y de ver el cómo uno actúa y el por qué en la vida. ¿Por qué? Porque ahora a través de una nueva mentalidad formada, uno le da un nuevo significado a todo. Y ahí viene esta transformación, regeneración, esta nueva identidad y nueva humanidad, un nuevo ser.
lo que el ojo simboliza, según Mateo 6, 22 y 23, para dar aquí como decir un nugget, y esto lo pueden indagar un poco más. ¿Y por qué? Porque ten en cuenta los muchos versículos que especialmente en los evangelios hay, donde habla del ojo. Nos dice que ¿por qué te fijas en la paja en el ojo de tu vecino y no ves la viga? Como decir, no ves la viga en tu ojo. Es un lenguaje simbólico para describir qué, por qué te fijas en el estado en las acciones de esta persona, de tu amigo, ¿por qué te fijas en la manera de pensar de esta persona? ¿Por qué critica, pero no estás pendiente y no haces algo con tu viga? ¿Ves? Con tus pensamientos que te mantienen cautivo. Y así vemos los significativos en muchos versículos, como otro. En esta semana le preguntaba a una persona que estábamos dialogando sobre el ojo y lo que simboliza. Yo le preguntaba, ¿alguna vez en tu congregación has visto a alguien que por haber, como nos dice el versículo, entiendo que está en Mateo y Marcos, nos habla que si tu ojo te hace pecar, dice, arráncatelo. Dice, es mejor entrar a la vida eterna tuerto que con los dos ojos y perderse. Y le preguntaba, ¿alguna vez tú has visto a alguien que literalmente por haber visto algo que no debía, haber pecado, al ver cosas, haya frente a la congregación, se haya arrancado un ojo? ¿O a cuántas personas en iglesias tú has visto tuertas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no interpretamos este versículo literal? Entonces, ¿qué eso representa? ¿Ves qué simboliza? Y por eso lo importante de entender el lenguaje metafórico simbólico que estas historias utilizan. ¿Por qué? Porque al entender su simbología, nos podemos relacionar y darnos cuenta lo directo que nos están hablando a nuestro estado de vida presente. Porque si entendemos que el ojo representa unas ideas o forma de pensar o estado de conciencia presente, y el ojo uno se da cuenta que es malo, y por eso la vida de uno demuestra oscuridad, que está demostrando dolor, sufrimiento, caos, situaciones desagradables, pues entonces uno puede reconocer, despertar y ¿qué? Y darle luz al ojo, cambiar su forma de pensar y ser. Espiritualmente y místicamente, el ojo aquí no solo es el órgano físico de la vista, sino una metáfora de la percepción interna, la intención del corazón, la visión espiritual y la actitud del ser. Un buen ojo se refiere a una intención pura, enfocada en las cosas justas, verdaderas, en lo ético, en lo moral, en lo virtuoso, en lo que la Biblia llama, ¿ves? En las cosas celestiales, en esas características o atributos divinos, como lo es el amor, como es la pureza, como lo es la verdad, como es la justicia, como es la paz, como es la hermandad, ¿ves? Y a eso se refiere cuando el ojo bueno, nuestra conciencia en nuestro estado de vida presente, está atento a esas realidades divinas que son aquí y ahora y se manifiestan a través de nuestro ser, de nuestra voluntad, porque las vemos, porque las percibimos, ¿ves? Porque las reconocemos.
Un ojo bueno se refiere a una intención pura enfocada en las cosas celestiales, sin dobleces ni egoísmo. Un ojo bueno y alumbrado se refiere a nuestra intención pura, nuestra atención al afirmar. Mira esto, algo interesante. Y hace unos días atrás hice un video donde hablaba de esto. Tenemos en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento, el nombre más significativo de Dios como yo soy, el mismo Jesucristo en Juan 14:6 diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mencionaba que en el Viejo Testamento, en el Tanakh, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6 y versículo 14, tenemos en el diálogo de Dios con Moisés preguntándole: ¿quién? ¿Cuál es el nombre para yo decirle a los hebreos? Y vemos Dios diciéndole: yo soy el que soy. Tanto vemos que a través de las Escrituras, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, el máximo nombre de la realidad suprema, Dios, como siempre presente, verdadera, eterna, su máximo nombre es yo soy. Yo mencionaba en el video, cada vez que tú y yo durante el día pensamos y decimos yo soy, que verdaderamente estamos entonces diciendo. Y podemos quedarnos en esa de yo soy, verlo como en la historia bíblica, y esto es el nombre de Dios, y relacionarlo en esa forma. Pero ¿qué si basado a esto que estamos hablando? ¿Qué si en nuestro ojo despierto, atento, reconoce que tanto a través de la historia, para describir la presencia y presente realidad de la fuente de todo lo que es la vida, todos y todos, yo soy? También cada vez que yo reconozco que yo soy consciente en el presente de que mi identidad, de que mi esencia y verdadera naturaleza es divina. Y por eso tengo la capacidad en tal conciencia, ¿ves? En tal atención de mi identidad, de yo ser en la misma armonía espiritual, coherente de la presente realidad o presencia de lo que yo reconozco como Dios, como su reino, como sus virtudes, como sus atributos o cualidades, como las realidades celestiales que aquí en medio de mi contexto diariamente son lo que Lucas 17:21 describió como el reino de los cielos o el reino de Dios está presente y está dentro de cada uno de nosotros. Todo esto tiene que ver con esta intención pura que es nuestra verdadera identidad en atención a todo lo que hacemos. Y por eso el por qué lo hacemos. Entonces vamos a mirar, aquí tengo como decir unos yo soy que nos ayuden a cada vez que nosotros pensamos, ¿ves? En la forma en cómo nuestros ojos, no estos, sino nuestro ojo o nuestros ojos de nuestra conciencia y el entendimiento o por el entendimiento de lo divino y lo espiritual. Entonces, como nosotros somos, actuamos, accionamos, vivimos,
¿Por qué? Porque nuestra próxima acción, yo soy uno con la realidad que es. So, aquí te comparto, yo soy amor incondicional. Inclusive, aquí voy a dejar una lista de estos yo soy. No los voy a leer todos, pero cada una de estas afirmaciones tiene, como decir, una pequeña descripción. Como decir, yo soy amor incondicional. Tú reconoces como la encarnación del amor puro, capaz de amar sin juicios, sin expectativas, tal como la fuente divina ama a toda la creación. Yo soy sabiduría infinita. Voy a continuar. Yo soy paz interior. Yo soy poder creador. Cuando nosotros miramos, hemos escuchado tantas veces, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si vemos, hay unas características divinas en Dios, yo soy, que nosotros diariamente somos idénticas a ella. Y te voy a decir, y tal vez de esta forma nunca las has escuchado. Es más, voy a comenzar con esto, con algo un poco chocante, pero escucha. En la Biblia, has leído historias donde el mismo Jehová, Dios, historias del Viejo Testamento, manda a, escucha, y esto va a ser chocante, pero escucha, manda a restrellar a niños, tomándolos por los pies, como decir, restrellar la cabeza de niños en las rocas como para matarlos. Eso lo encuentras en Isaías, lo encuentras en Oseas, lo encuentras en los Salmos y también veces donde el mismo Jehová, Dios, le dice a los israelitas, si me desobedecen, estas otras naciones tomarán a sus hijos y les restrellarán las cabezas sobre las rocas. También tenemos las muchas historias, como en Deuteronomio capítulo 7, versículos 1, 2 y 3, donde vemos que Dios, Jehová, manda a matar a 7 naciones. ¿Y cuántas historias, según el Viejo Testamento, donde Dios está diciendo, mata, destruye a mujeres, a hombres, a niños, a animales, a tierra, destrúyelo todo? Y para nosotros occidentales son chocantes. No sé si para ti en tu lectura o alguna vez has tenido un diálogo o has escuchado a alguien decir, el Dios del Viejo Testamento era bien malo, pero el del Nuevo es más bueno, o es diferente, o es Dios de amor y de paz. ¿Y qué si tanto el Dios del Viejo Testamento como yo soy, el Dios del Nuevo Testamento, como yo soy, está describiendo en literatura poética, simbólica, realidades de la vida natural? Es como decir, estados de experiencias naturales que diarias se relacionan en nosotros con estas historias. Es como decir, ¿qué sería nosotros conocer que un niño en literatura poética, en una historia simbólica, representa? ¿Qué una mujer representa? ¿Qué un hombre? ¿Qué jóvenes? ¿Qué animales? ¿Qué tierra? ¿Qué otras naciones representan en una historia simbólica? Y que podamos entender lo que Dios representa también en las historias y el por qué
manda a matar a todas estas naciones. Y constantemente vemos la destrucción de tantos pueblos, tierras y naciones según las interpretaciones y las historias de lo que llamamos Tanakh o Viejo Testamento. Y como les decía antes de que les compartí todo esto, les dije, nosotros como hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos estas tres características divinas. Estas tres cualidades que diariamente tú y yo estamos destruyendo, matando sin misericordia a niños, a mujeres, a hombres, a tierras, a naciones, a animales, destrozándolo. ¿Por qué? Porque como les decía, cuando miramos nosotros como seres a imagen de Dios, vemos desde Génesis y creó Dios, que nosotros constantemente estamos creando como uno de los puntos aquí, que por eso me detuve. Yo soy poder creador, que nosotros constantemente estamos creando con nuestros pensamientos. Nosotros creamos significado a todo en nuestro presente. Nuestra mente es como decir una herramienta que constantemente le está dando significado a todo lo que nos sucede. Y nosotros tenemos ese poder divino, creativo, que a través de nuestros pensamientos, a través de lo que visionamos, pensamos y le damos luz, le damos creación. ¿A qué? A deseos, a acciones, a emociones que eventualmente van a surgir de nosotros. Tenemos divinamente esa, como decir, característica a imagen de Dios. Tenemos también tanto la creativa, ese poder creador en nosotros. La segunda es tenemos el poder de ¿qué? De preservar lo que hemos creado. Vemos también en Génesis 1, capítulo 1, versículo entiendo que 31, y dijo Dios, y todo era bueno. Y vemos historias de ¿qué? De la preservación. Y nosotros a través de nuestra vida, ¿cuántas cosas diariamente no preservamos? Todavía apreciamos su significado y reconocemos su presente valor para nosotros. Nosotros somos seres creadores y seres que preservamos, que aguardamos. Pero también, la tercera, somos a imagen y semejanza de Dios, seres que destruimos. ¿Y qué destruimos? Entonces, lo que ya claudicó, o lo que ya para nosotros en nuestro entendimiento tuvo un tiempo, una etapa, un funcionamiento, una parte, pero de aquí en adelante esto no es más. ¿Y qué hacemos? Lo destrozamos, lo dejamos atrás. Nosotros constantemente estamos destrozando en nosotros hábitos, costumbres, viejos patrones, ideas que se nos vienen que antes tenían un funcionamiento en nosotros y ahora ya no. Y si nosotros miramos la historia, y como les he dicho a través de los videos, lamentablemente, tal vez tú te relacionas como conmigo. Desde que yo nací, fui criado en la religión cristiana. Lo único que yo supe desde niño fue la Biblia y las historias de la Biblia. Como lo único que uno conoce, la Biblia y las historias de la Biblia. Y desde niño te dijeron,
todas estas historias son verdaderas y de esta forma es como tú aprendes a ver al mundo entero y la historia de todo bajo los lentes de la fe, de lo que desde niño te hicieron creer. Y muchas personas así han estado toda su vida en su fe, en sus creencias. Y nunca han decidido conocer si hay otras historias inspiradas también por Dios. Si Dios a la humanidad se les reveló antes de las historias que nosotros hemos conocido. Entonces, en el caso mío, más de 10 años atrás, estas fueron algunas de esas preguntas que me motivaron entonces a mirar la historia para crecer en el entendimiento de Dios. Y algo significativo, que encontré como decir, escrituras inspiradas por Dios, que anteceden estas por muchos años, y en las cuales utilizan los mismos conceptos, ideas, principios y verdades significativas que vemos a través del Viejo y Nuevo Testamento, incluyendo esta. Yo soy para describir no tan solo el nombre de la esencia fundamental y realidad por la cual todo lo que existe es lo que nosotros pues llamamos Dios, el origen de yo soy. Este es del oriente, del viejo mundo, antes de los yo soy del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Y desde el oriente, yo soy describe la única realidad que es. Y el ser humano que en vida es consciente en su presente de la única realidad que es. Y por eso vive en esa armonía de consciente en su presente de yo soy uno con la realidad que es, con todo y con todos. Y por eso cuando miramos las historias de la Biblia con referencias de muchas historias, donde a través de cuentos, parábolas, mitos, historias, han utilizado personajes para describir personajes, historias, tierras, pueblos, pero historias para describir etapas, procesos, estados de la vida natural humana, estados de mentalidad emocional en el ser humano, y cómo a través de historias para elevar la conciencia del ser humano en su presente a un estado mayor de comprensión que lo motive a vivir por la máxima rectitud y virtudes presentes. Y cuando miramos la esencia espiritual a través de la historia, como he mencionado, la coherencia espiritual a través de la historia, entonces vemos historias como ayer mi esposa me dice que vaya a buscar a una compañera de trabajo al aeropuerto, y ella estaba en Nueva York porque había perdido a la madre, y cuando vino que veníamos de camino, estaba hablando y ella me estaba contando de que estaban haciendo unas oraciones allá en el velorio de la mamá. Y yo le pregunté a qué tradición o religión tú perteneces. Y ella me dijo a la hindúa. Y yo, wow, sí.
Y yo le dije, yo terminé de leer por segunda vez el Mahabharata. Y ella, wow. Y lo primero que ella me dijo después de eso, me dijo, Javier, no sé si tú sabes, pero el Mahabharata no se puede leer e interpretar literalmente. Y yo, wow, eso sí lo aprendí. ¿Y qué es el Mahabharata? Como he dicho, un poema de origen espiritual que tiene y cuenta una guerra, multitudes de personajes en la historia, pero como es un poema simbólico, alegórico, metafórico, los personajes, las historias, los eventos, inclusive la guerra del Mahabharata, todo era para describir etapas, estados mentales, emocionales del proceso de la vida de un ser humano. Y cómo a través de su proceso en vida, diferentes situaciones en la vida le suceden y cómo tiende a reaccionar. Y a veces, naturalmente, reacciona de formas compulsivas. Y cuando reacciona, como decir, ciegamente, ¿ves? Cuando ese ojo está nublado, está cegado, el ser humano compulsivamente tiende a reaccionar a la vida. Y en esas reacciones que naturalmente no existe. No existe la presencia de el ojo divino. ¿Ves? Porque lo que está siendo manifestado es la presencia de lo que está gobernando el estado de conciencia de una persona que está, como decir, nublado, agitado por las realidades de la vida, del mundo presente, de sus emociones, conflictos internos con sus deseos, con sus ideas de cómo se supone que la vida fuera, y cuando se enfrenta a realidades que no era como lo que proyectaba, y todo eso como causa emocionalmente desgasto, ansiedad, temores, inseguridades, aflicciones que el ser humano a sí mismo se causa. Y como el Mahabharata, como un poema que antecede estas historias por miles de años, comparte a través de una guerra y muchos personajes etapas del ser humano, para que el ser humano en sí mismo reconozca, se dé cuenta, se autoevalúe, y entonces su ojo, su iluminación, es su divina presencia, consciente de su verdadera naturaleza, entonces despierte, surja, nazca y cambie su entorno, su presente. Cuando hablaba con la persona que buscaba ayer, hablábamos de eso, y yo le decía, de eso me he dado cuenta en estos pasados 7 años. Y por eso cuando interpretamos la Biblia como las historias del Oriente y del antiguo cercano Oriente, como historias, como poemas, como parábolas, como historias significativas que no necesariamente tienen que ser reales para que sean poderosas y capaces de transformar la vida de seres humanos. En el mundo occidental, para nosotros, las historias de la Biblia son poderosas porque las creemos que fueron eventos tal y como desde niños nos dijeron que así sucedieron. Y por eso hoy en día hay tanta fricción y división entre creyentes y personas
que deciden, vamos a buscar las evidencias y vamos a ver las evidencias. Y en el caso mío, por eso hago estos videos, como evidencia de que del tipo de literatura que estamos leyendo y el género de literatura. En Historias del Oriente tenemos la historia, y de esto hablaba anoche con la persona cuando íbamos en el carro, hablábamos de la historia de Kamsa, un rey que le profetizaron, tu hermana va a dar a luz a un hijo y ese hijo va a reinarlo todo y va a destronarte a ti como rey. ¿Y qué hizo este rey Kamsa? Que cada vez que su hermana daba a luz a un hijo, él le tomaba al hijo, lo agarraba por las piernas y lo restrellaba contra el piso. También hablábamos de una historia cuando una virgen, Kunti, dio a luz a un hijo y el hijo era el hijo del dios Surya, el dios sol. Tenemos en el Mahabharata una historia donde una virgen dio a luz a un hijo divino. Inclusive ella en la historia dio a luz a 6 hijos de 6 diferentes dioses siendo virgen. Y al primero de ellos, que fue Kanna, nos dice la historia que ella lo tomó lo puso en una canasta y lo envió en un río. Idéntica como la historia de Moisés que uno encuentra en Éxodo capítulo 2. Cuando la madre de Moisés, después de dar a luz, por el decreto del faraón, puso al niño en una canasta, lo puso en el río y mira qué casualidad que el niño llegó a las manos de la hija del faraón, que casualmente se estaba bañando en el río. Y cuando nosotros tenemos referencias de la historia, que vemos cómo en historias antiguas que antecedieron estas, de diferentes formas utilizaron los mismos conceptos e ideas que vemos en esta. Todo eso nos sirve de referencia y ayuda interpretativa para reconocer e interpretar los símbolos. Y en este caso, hablando de el símbolo de los ojos o de un ojo, una visión, una mentalidad pura, una conciencia divina que lo que ve es unidad. El ser humano que percibe. Y así como les decía, cuando conocemos estas historias, podemos entonces comprender mejor que así como las historias que tal vez uno dice, wow, qué difícil de entender por qué por qué hubo tanta matanza y sangre y toda destrucción. Si nosotros entendemos las historias, podemos ver que lo que las historias están describiendo son esos procesos internos de cuando nosotros, por la mentalidad divina de yo soy formado en uno, lo que a través de estas historias, quieren elevar a uno, como decía al principio la historia de Job terminando, ahora te había escuchado de oídas, pero ahora te veo. Ahora la percepción que yo tengo de todo es suprema a la que antes yo tenía basado a mi condición humana. Pablo, cuando habla en Primera de Corintios sobre cómo vio, por último lo vi, se me apareció a mí. Vemos cómo él describe y a través de sus cartas, su vida, todo lo que describen es su transformación. Y cómo naturalmente una transformación se da cuando la mente cambia. Y vemos que cuando nuestra mente cambia,
lo que niños en historias representan, que representan, como decir, intenciones. Niños representan deseos. Es como decir pequeños deseos, intenciones que aparecen y que como niños, si no se lideran con ellas, van a crecer. Y en la historia dice, y el niño creció como un joven o como un adulto o como una mujer. Las mujeres representan emociones, los ancianos representan ideas que ya llevan formadas en uno por mucho tiempo y condicionan a uno a esas ideas. Y cómo a través de nuestra vida natural, por ser imagen y semejanza de Dios, divinamente nosotros constantemente estamos matando y destruyendo mujeres, hombres, niños, simbólicamente en nuestra mente. Estamos renovando nuestra mente de patrones, de costumbres, de hábitos, de deseos, de influencias del mundo de nuestro contexto. Y la enseñanza, basado en Efesios 1:8, como la oración de Pablo era nuestra oración, o mi oración es que crezcan en el conocimiento. Se les abran, el entendimiento para que valoricen su verdadera identidad y vivan conforme a la gloria de Dios manifestada presente en nuestro contexto y a través de nuestra esencia y ser. Y como les decía, cuando nosotros vemos esas cualidades divinas en nosotros, nuestra forma de crear, cuando decimos yo soy, como decía, yo soy poder creador, yo soy poder preservador, todo lo justo, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo que tiene virtud, todo lo que me causa contentamiento, paz, seguridad, lo voy a preservar, lo voy a cuidar, lo voy a retener, lo voy a guardar. Y también somos seres que destruimos. Y destruimos conscientemente, intencionalmente, todo lo impuro, lo malo, todo lo injusto, todo lo inmundo, todo lo que antes nos causaba conflictos con nuestra verdadera esencia y naturaleza. ¿Por qué? Porque, como decía, somos conscientes en nuestro presente de nuestra verdadera identidad. Yo soy abundancia ilimitada. Yo soy luz pura. Soy conciencia. Y por eso disipa toda la oscuridad. Lo que la oscuridad, representa. Las inmundicias, las impurezas. Yo soy unidad con todo. ¿Entiendes que no estás separado de nadie ni de nada? Que eres parte integral de la vasta red de vida y conciencia. Yo soy armonía perfecta. Yo soy verdad absoluta. Te arraigas en la autenticidad, viviendo desde tu esencia más profunda y expresando la verdad que reside en tu corazón. Yo soy libertad eterna. Te liberas de las limitaciones autoimpuestas, miedos y dogmas, reconociendo tu capacidad de elegir y de ser. Ser por tu alumbramiento. Yo soy compasión profunda. Yo soy alegría radiante. Yo soy sanación universal. Yo soy perfección divina. Comprendes que en tu esencia más pura eres completo y perfecto, tal como fuiste creado. Conclusión. La venida de Cristo, porque ese es el tema que cada lunes compartimos. La venida de Cristo, a través de la historia. Una enseñanza universal espiritual. La venida de Cristo, no la venida de alguien físico, sino un lenguaje simbólico para describir, el advenimiento y la presencia en uno de una nueva
mentalidad formada en uno que ahora motiva a uno a ser en la misma esencia de la realidad que Dios es. La venida de Cristo cumplida es el alumbramiento de nuestro entendimiento, reconociendo nuestra identidad divina. Yo soy. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video.